importante lo que está pasando alrededor del B20, este grupo que podríamos llamar el grupo empresarial o el brazo empresarial del G20 que estuvo reunido en las últimas horas y que ha propuesto al G20 justamente una modernización de las regulaciones para impulsar la inclusión digital universal y segura. Y aquí ha tenido un papel destacadísimo el Grupo de Transformación Digital, integrado por representantes del sector privado global y copresidido por Darío Huerten, que entre otras cosas ha decidido impulsar la promoción de la infraestructura a través de políticas de estímulo a la demanda y de desarrollo de habilidades digitales. Bueno, desde Brasil tenemos la posibilidad de conversar con Pedro dos Santos Bentancur, que es vicepresidente de Asuntos Económicos Externos y Regulatorios del Grupo Brio. Pedro, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mistral. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, hoy desde Brasilia, la capital de Brasil. Cuéntenos, Pedro, un poco ¿cuál es el eje, sobre todo, al que apuntan con esta idea de que haya una mayor modernización del papel que tienen las regulaciones o las desregulaciones para permitir la modernización? ¿Qué papel tiene aquí la inteligencia artificial? ¿Cuáles son, en este punto, digo, las propuestas que le están haciendo al G20? Bueno, el grupo de transformación digital del G20, del cual Darío Huerten, es co-chair, co-presidente, trabajó durante los últimos 8 meses en construir una serie de recomendaciones que sean significativas para significativas para un conjunto de 20 países con economías bastante diversas y que sean con recomendaciones que puedan ser aplicables. Nuestro grupo contaba con 163 empresas participantes y en esas 163 empresas participantes recogimos 3 recomendaciones principales en las cuales Brio, como empresa, insistió y llevó adelante una agenda de inclusión digital a través de la primera recomendación. La primera recomendación es alcanzar una conectividad significativa para empresas e individuos. Conectividad significativa en el sentido de acceder, de incluir a las personas que aún teniendo eventualmente posibilidad de tener telefonía o internet, etcétera, no están hoy dentro del proceso. Esa recomendación se distribuyó en 3 subrecomendaciones. La primera de todas es acelerar el desarrollo de esta conectividad a través de reglamentos que sean flexibles y modernos y le saquen a las empresas el, el peso de administrar elementos que no agregan valor para sus usuarios. La segunda recomendación la segunda subrecomendación, la 1.2, es aumentar las capacidades para que las personas tengan condiciones de apropiarse del mundo digital a través de educación, por ejemplo, para disminuir lo que se llama la brecha digital. La brecha digital son todas aquellas personas que hoy no tienen acceso y que están fuera del proceso económico y fuera del proceso cultural originado por la Internet, la comunicación instantánea y todo lo demás. Y la tercera subrecomendación, la recomendación 1.3 para alcanzar esta conectividad significativa, es buscar que empresas y pequeñas y medianas empresas puedan acceder a las ventajas de un mundo digitalizado para llevar adelante sus negocios, para llevar adelante actividades económicas, para poder mercadear eventualmente productos desde comunidades en estado muy aisladas, pero que a través de la digitalización y de la interconexión puedan eventualmente abrirse una ventana al mundo. Diría en un primer momento que esta es la esencia de las recomendaciones para el G20 que fueron entregadas en una ceremonia el día de ayer en la capital del estado de Alagoas, en Maceió,
una ceremonia, en fin. Toda esta semana el G20 va a estar reunido con algunas divisiones del B20, recibiendo los delegados de los países, las autoridades de los 20 países que conforman el grupo, nuestras contribuciones para política pública. Pedro, usted hablaba al comienzo de estas recomendaciones, esta idea de que las empresas no tengan de alguna manera que perder tiempo, gastar dinero y esfuerzo en cuestiones que no son útiles para sus clientes, que no están al servicio de sus clientes. ¿Podría dar algunos ejemplos o algún ejemplo para digamos, llevar a la comprensión más general en qué sentido va justamente esta propuesta? Por supuesto, nosotros vivimos en un mundo en el que la telefonía fija, la telefonía celular, la internet, la televisión y la radio, por decir eventualmente apenas 5 elementos, convergieron en un único mundo a través de la internet y de la telefonía celular. Cada uno de esos sectores, telefonía celular, telefonía fija, radiocomunicaciones y ahora inclusive los aplicativos, conviven en un mismo espacio y un mismo espacio de atención de los clientes. Solo que se aplica a las empresas innovadoras como Brio o empresas que tienen aplicativos de televisión vía Internet, los mismos reglamentos que se aplicaban para la telefonía celular cuando era un servicio esencial. Y eso significa tener centros de atención al consumidor, levantar una serie de estadísticas, producir informes kilométricos que nadie lee, ocuparse de ver si la calidad de la señal es perfecta en 100% del territorio en determinado momento y a cualquier momento, creando una serie de obligaciones y complicaciones a la generación de empleo y a la generación uh, de atención al consumidor, digamos, que no le agregan nada, ni al Estado, ni al consumidor, ni a la empresa. Entonces, las propuestas van en el sentido de flexibilizar demandas que existían en el pasado, pero que hoy no tienen ningún sentido en un mundo que está hiperconectado y que está siempre online. Clarísimo, clarísimo el ejemplo. Ahora, Pedro, obviamente acá hay digo, el G20 engloba en sí mismo, más allá del liderazgo que tiene sobre el resto del mundo, engloba en sí mismo un grupo muy diverso de países. ¿Hay aquí algunos países que ustedes puedan tomar como modelos a copiar de alguna manera en términos de haber avanzado en desregulaciones en este sentido que terminen beneficiando a la gente, a los consumidores en definitiva? En América Latina tenemos 3 ejemplos muy claros. El primer ejemplo es Brasil, a donde estoy hoy, donde la entidad reguladora, la Anatel, reconoció que, estos son cosas bastante técnicas, pero reconoció que el espacio al que la televisión digital hoy, en el cual hoy se incluye, no existe más. Es un espacio que está compuesto por la televisión digital, por la televisión satelital, por los aplicativos y por otros elementos como por ejemplo YouTube o aplicativos de video que llaman la atención del consumidor. Entonces, criterios económicos que se aplicaban para, por ejemplo, cobrar impuestos o para, por ejemplo, exigir cosas, no tienen más sentido por esta convergencia que explicaba en la pregunta anterior. El segundo país que ha dado un paso con mucho y merece reconocimiento ha sido Uruguay, en la URSEC. La URSEC, con base a los estudios adelantados por la Anatel de Brasil, hizo un reconocimiento semejante, que nuestro mercado es un mercado ampliado que incluye a todos. Diría que el tercer país, fíjese que en América Latina estamos avanzando, esto es significativo. Colombia está adelantando trabajos para conectar significativamente a personas que ni siquiera hoy tienen televisión. Colombia está adelantando un trabajo para llevar conectividad
por lo menos a través de la televisión, a 2.100.000 colombianos que en el siglo XXI nunca han tenido contacto con la televisión. Fíjese qué significativo. En el caso de la República Argentina, tengo la impresión y la expectativa que el gobierno nacional está revisando todas las regulaciones que afectan este mercado en un sentido de transformarlas o de modernizarlas como están haciendo los vecinos del Mercosur. Pedro, le hago una última pregunta y tiene que ver con la inteligencia artificial. Digo, en este entorno, ¿cómo se piensa desde el B20 y desde el espacio que lidera el Grupo de Transformación Digital, el papel que va a pasar a tener y que ya está teniendo la inteligencia artificial y cómo adaptarse o cómo deberían adaptarse los gobiernos a eso? Este fue el otro elemento. Brío participó de manera un poco menos intensa en esta discusión, pero con toda la responsabilidad que nos cabe. La verdad es que el B20 hizo, la tercera recomendación se refiere a la inteligencia artificial. Lo que nosotros pudimos entender es que hay que mantener una cierta flexibilidad regulatoria para la inteligencia artificial, pero es un mundo desconocido. La segunda cuestión es que esa flexibilidad regulatoria tiene que llevar en cuenta la inclusión social y tiene que llevar en cuenta la coexistencia con mecanismos o con procesos actuales para que las personas no queden afuera de la inteligencia o de los efectos de la inteligencia artificial. Y le voy a agregar una contribución personalísima que no está en el B20. Lo que pude constatar es que sobre inteligencia artificial, aún en el mundo desarrollado y aún las empresas que invierten en estos procesos, existe un enorme desconocimiento de los potenciales resultados, a no ser la idea de que esto pueda significar un avance en términos de mejorar la educación para los pueblos y las personas. Una de las recomendaciones de nuestro grupo para el G20 fue cómo hacemos para que la inteligencia artificial apuntale la educación y al mismo tiempo cómo hacemos para que no exista una brecha entre los países que hoy comandan, cómo incluir al sur en un proceso que hoy está básicamente dominado por algunas empresas del norte. ¿Cómo hacer para que nosotros también nos podamos apropiar en el sentido de usar y usar para avanzar en nuestras sociedades, para incluir a nuestra gente, a nuestro pueblo, en un proceso que hoy se inicia y que va a ser muy acelerado? También esto es mi humilde opinión, no es un comentario del G20. Interesantísimo, Pedro, todo lo que nos ha permitido conocer acerca de estas iniciativas. Importantísimo además que haya cada vez más cooperación público-privada para, obviamente, mejorarle la vida a las personas. Pedro, un gusto y gracias por este tiempo con DNews. Gracias, Darío, gracias por permitirme estar con la audiencia de DNews en todas las Américas, del norte hacia el sur. Ese punto que usted mencionó al final es esencial. Esto solo se consigue con una asociación del sector público-privado en favor de la inclusión y de nuestros pueblos. Muchas gracias.